No, nada que ver, no lo tuve claro en lo absoluto. O sea, cuando tenía que elegir la carrera, no siempre se nos pide en la época escolar, como alrededor de los 14, 15 años, ya que ya estás por terminar el colegio y ya como que de alguna manera ya te empiezan a decir, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser tu vida? Ya, pero la verdad es que yo no tenía muy claro qué quería estudiar. O sea, lo único que tenía claro era la universidad en la que quería estudiar, pero no tenía claro qué carrera, la verdad. En realidad mi elección inicial de la carrera fue por descarte, por haber llevado el curso de titulación y cuando estaba estudiando el material de los cursos, dije, wow, qué bacán, ¿qué es esto? Qué bacán, no me equivoqué finalmente, en realidad me fascina todo esto, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba repasando justo también nuevamente el curso de desarrollo humano. Y dije, wow, qué chévere, que es todo este conocimiento que tenemos los psicólogos. ¿Cómo practicas para tus cursos de matemáticas, tus cursos de métodos? Esto también se entrena. Pueden haber algunas claves que se pueden hacer notar eh, que tienes esta capacidad de empatizar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes esta preocupación genuina de cómo se siente una persona que está a tu costado, un amigo, una amiga, o incluso, o sea, cuando ves las noticias, ¿no? Y si, o sea, y ves que una noticia que te impacta, te dices, oye, pero me indigna esto, por qué no se pueden hacer diferentes las cosas? Hola a todos, bienvenidos a Hermana Mayor Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que inspira con su propósito de potenciar el talento de las personas a través del aprendizaje. Ella es Catherine Montes Ortega, tiene ya 14 años de experiencia laboral, 9 de los cuales se ha dedicado al diseño de experiencias de aprendizaje, tanto en el ámbito educativo como organizacional. Combina su pasión por el desarrollo humano con el entusiasmo que tiene por la integración de tecnologías y también herramientas de inteligencia artificial. Como docente universitaria enseña cursos de desarrollo de habilidades blandas, desarrollo personal, psicología del aprendizaje y guía a los estudiantes a descubrir su potencial y transformar sus vidas. Todo esto le ha hecho merecedora de un reconocimiento docente de plata del año 2023 y hoy nos contará cómo su empatía, su pasión por el aprendizaje y su mirada innovadora la ha llevado a impactar a tantas personas y cómo las habilidades blandas pueden marcar la diferencia en nuestras carreras y en nuestras vidas. Katy, muchas gracias por estar aquí. No, a ti, Ana Paola, gracias por la invitación y por tan bonita introducción. Es distinto a escucharlo de otra persona. No he dicho tu carrera, así que podrías presentarte y decirnos qué estudiaste. Sí, claro. Bueno, no, ya saben mi nombre, yo soy Katherine, pero prefiero que me digan Katy, por eso ahí van a ver mi nombre es Katy. Soy psicóloga social. Estudié en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ese es uno de los roles que tengo, además de la docencia universitaria. Muy bien. ¿Qué te motivó a elegir esa carrera, Katy? ¿Lo tenías súper claro o hubo más bien alguna persona, algún evento que te inspirara a tomar la decisión? No, nada que ver, no lo tuve claro en lo absoluto. O sea, cuando tenía que elegir la carrera, no siempre se nos pide en la época escolar, como alrededor de los 14, 15 años, ya que ya estás por terminar el colegio y ya, como que de alguna manera ya te empiezan a decir, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser tu vida? Ya, pero la verdad es que yo no tenía muy claro qué quería estudiar. O sea, lo único que tenía claro era la universidad en la que quería estudiar, pero no tenía claro qué carrera, la verdad. En realidad mi elección inicial de la carrera fue por descarte, porque tenía, o sea, bueno, había que postular y cuando uno postula a la universidad o a las universidades, pues tienes que marcar las carreras que más o menos te interesan, ¿no? Y yo en verdad descarté todas las ingenierías porque no me veía como ingeniera y yo y los números tenemos una relación así como medio distante. Y dije, no, comunicaciones, me consideraba una persona muy tímida, dije, no, no me veo para nada entrevistando gente, para nada en un escenario, ¿no? Dije, no. Y recordé así como, pero así como que pasó por mi mente, dije, bueno, psicología es un curso que me gustó en el colegio, sí, pero no, como que no así como muy apasionada por, ¿no? Dije, bueno, ya vamos a buscar psicología.
Así que en realidad mi elección fue primero elegir la universidad y luego la carrera. Pero lo bueno de la universidad en la que yo estudié es que, y es algo que justo responde a tu pregunta, lo que a mí me ayudó fue que en esta universidad, como también sé que pasa en otras, tenemos estos 2 años de estudios generales, ¿no? Que para mí en realidad fue un espacio muy bonito porque me ayudó a, uno, que llevé el curso de psicología, ¿no? Que en ese entonces no era obligatorio, no sé por qué, pero ahora entiendo que sí. Para todos aquellos que van a psicología, ¿no? Entonces yo llevé el curso de psicología para saber, ¿no? O sea, dije, bueno, acá por ahí que está asomando el interés, voy a llevarlo para ver de qué onda, de qué va, ¿no? Lo llevé y me gustó. De ahí algo que también marcó fue cuando ya estaba ya por terminar generales, estaba en el último semestre y recuerdo que pasó que estaba adelantando un curso en facultad ya, o sea, estaba adelantando un curso. Aún todavía no estaba del todo clara, pero la verdad es que el hecho de haber adelantado el curso ya en carrera, ¿no? De poder ver justamente un poquito más de cerca en qué consistía y compararlo también con con una duda que apareció en ese momento, porque justo también estaba llevando un curso de introducción al derecho, vamos a llamarlo así. Se llama derecho, pero es un curso de introducción al derecho que se llevaba en estudios generales, ¿no? Personalmente, o sea, en estudios generales tenemos como esta variedad de cursos que nos permite como conocer las cosas de una manera mucho más general, integral, ¿no? Que es parte del sello de formación que tiene la universidad en la que yo estudié. Entonces, el profesor era tan apasionado de lo que hacía que me hizo dudar de si lo que yo quería era psicología. Dije, ¿de verdad que esa psicóloga? Y me acuerdo que había una compañera que ya estaba en facultad y me dijo, Gati, pero, a ver, o sea, en verdad fue muy valioso su consejo, porque me dijo, ojo que una cosa es lo que, o sea, el profesor, o sea, que es muy motivador con lo que enseña, pero la realidad es distinta, me dijo yo. Y de hecho me metí a algunas clases, así un par de clases de ella, como para conocer más de cerca, ¿no? Y a la par también yo justo estaba adelantando mi curso, entonces con eso me di cuenta, con esas 2 clases de derecho me di cuenta que definitivamente no era lo mío. Dije, no, por ahí no, no me veo ahí, muy noble la labor de los abogados, sí, pero dije, no, no me veo como abogada, pero sí me veía como psicóloga. Y la verdad es que el haber vivido esas dos experiencias, creo que de alguna manera empezaron a marcar el camino y mi decisión de, oye, sí, ¿no? O sea, el llevar el curso adelantar el curso fue como reafirmar, dije, ajá, creo, por aquí va, o sea, me gusta el hecho de poder, eh, con el conocimiento de la psicología, poder acompañar a otros, ¿no? Saber qué está detrás del comportamiento, ¿no? Que eso es lo que me gustaba, ¿no? Y con esa información ayudar a otros. De hecho, en el curso que llevé, que era el primer curso que llevé, justo que estaba adelantando que te estoy contando, era Desarrollo Humano 1, ¿no? Que es ver justamente el desarrollo de las personas, ¿no? Desde la concepción hasta pues, la niñez, ¿no? Y incluso hicimos un trabajo de campo, nos fuimos a un colegio y la verdad es que todo ese acercamiento yo dije, oye, sí, por aquí esto me gusta, el poder acompañar, ayudar a otros con este conocimiento. Sé que los abogados también lo pueden hacer, pero en realidad más me atraía a saber qué está detrás del comportamiento humano y cómo con ese saber, con ese conocimiento, puedo acompañar, ayudar a otros. Entonces por ahí fue marcando ya mi camino. Qué interesante porque, claro, no sé si todas las universidades, pero sí sé que, pero si la mía también, cuando tienes los cursos generales tienes la opción todavía de tomar otro rumbo sin tener que volver a postular, ¿no? Y es muy válido lo que dijiste del profesor, porque en varias entrevistas previas hay personas que se motivaron a elegir la carrera por un buen profesor que como que los inspiró y les mostró lo bello de la carrera. Sin embargo, también hubieron comentarios que dijeron, oye, una cosa es lo bonito de estudiar la carrera, pero también piensa en cómo es ejercer la carrera. El día a día laboral no necesariamente va a ser como las clases, ¿no? Y eso es un excelente punto para reflexionar y para ayudar si es que están tomando la decisión en este momento. Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que siempre es bueno tener la visión real.
sin tampoco ser muy fatalistas, ¿no? Creo que siempre está bueno el equilibrio, ¿no? De ver lo bonito de la carrera y también ver, bueno, lo real, ¿no? Que hay una serie de desafíos, dificultades, pero que finalmente el mismo estudio de la carrera, la misma experiencia de vida te va dando más herramientas para poder ir afrontando esos desafíos, ¿no? Claro. Además de esa parte de duda al inicio de la carrera, ¿tuviste alguna otra posteriormente o algún miedo Mm. en este proceso de elección de carrera? O sea, bueno, una vez que ya estaba dentro de la universidad, o sea, ahorita estoy recordando un evento, me acuerdo que estaba con mi papá conversando, tenía 19 años, me acuerdo clarito que tenía 19 años, y todavía estaba en estudios generales, pero claro, ya me tocaba pasar a facultad, ¿no? Entonces ya era como que, ok, ya, o sea, aquí es, ¿no? O sea, tienes que tomar la decisión. Entonces sí sentí un poco esa presión de lo que voy a decidir ahora es lo que va a marcar mi vida para siempre. Lo sentí así bien, como bien Irrevocable, una cosa así. irrevocable, exacto, esa es la palabra, gracias. Sí, o sea, eso es, ¿no? Y me acuerdo que le decía a mi papá y no me acuerdo qué me dijo en ese momento, la verdad. No recuerdo qué fue lo que me dijo, pero sí me acuerdo haber pensado ese, dije, Dios. Y la verdad es que de ahí después, o sea, me he dado cuenta que no es así, ¿no? Que el camino no es irrevocable, que el camino se puede ir transformando también. Y la verdad es que conforme fueron pasando los años, fui confirmando que mi vocación, que sí, que mi vocación estaba en la psicología, la verdad. Recuerdo haber llevado mi curso de titulación para aquellos que estén estudiando psicología, por favor, no hagan eso, sustenten su tesis. Y yo lo tuve que hacer porque, bueno, tenía que optar por esa opción. Pero recuerdo haber llevado el curso de titulación y cuando estaba estudiando el material de los cursos, dije, wow, qué bacán, ¿qué es esto? Qué bacán, no me equivoqué finalmente, en realidad me fascina todo esto, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba repasando justo también nuevamente el curso de desarrollo humano. Y dije, wow, qué chévere que es todo este conocimiento que tenemos los psicólogos. La verdad fue más bien una confirmación y a lo largo de los años he ido nuevamente confirmando, nuevamente en la maestría. Mi maestría fue de docencia universitaria, o sea, eso fue más tirado hacia lo educativo, pero los psicólogos también tenemos un campo de acción en este rubro. Entonces, incluso mi tesis fue vinculado a algo, o sea, haciendo esta fusión entre lo psicoeducativo, ¿no? Dije, nuevamente fue como, nuevamente reconfirma, dije, sí, o sea, aquí es, definitivamente, este es mi lugar. O sea, las dudas creo que fueron más al inicio, ¿no? De ahí más bien, conforme han pasado los años, hacía más bien confirmar de que, oye, sí, aquí es, esto me gusta y este es el lugar en el que quiero estar. De hecho, mencionaste ahí hay muchos campos para la psicología, Sí. muchísimos. Uh-huh. ¿Cómo descubriste ya ese camino por la educación? Porque también podrías haber elegido una carrera de educación. Para ti, si alguien, por ejemplo, tiene una vocación similar y está entre educación y psicología, ¿cómo dirías que se separan o cómo te complementó la psicología a la educación? Mm, de hecho, o sea, la diferencia está en que los psicólogos educativos, educacionales, eh, lo que hacen es, o sea, conocen el proceso detrás del aprendizaje, ¿no? O sea, qué pasa en la mente cuando aprendemos. Entonces, ahí el valor agregado que podemos tener, ¿no? A la hora de conseguir una experiencia de aprendizaje, por ejemplo. Y en mi caso, en realidad, sí, pues, o sea, puede haber sido una carrera de educación, pero la verdad es que no pasó por mi mente eso. De hecho, sí me acuerdo que cuando ya estaba en la facultad, eh, y nuevamente, en esa época, nuevamente me tocó elegir. En esa época, la carrera duraba 6 años, 2 estudios generales y 4 de facultad. Ahora duran 5, ¿no? 2 de estudios generales y 3 de facultad. Entonces, durante esos 4 años de facultad, 2 años eran como una suerte de estudios generales de psicología, que en realidad le llamaban la formación básica, es decir, lo que todo psicólogo debe saber. Y los otros 2 últimos años eran de mención. Entonces me tocaba elegir nuevamente.
en qué mención quería trabajar, o sea, en qué mención quería especializarme, ¿no? O sea, tenía tres opciones, la clínica, la educacional y la social. Lo clínico lo había descartado por completo, me parece un campo muy interesante, pero tampoco me veía como psicóloga clínica. Y estaba entre lo educativo y lo social, ¿no? Y de esos dos campos me atraía mucho el potenciar el desarrollo, ¿no? Que de hecho en educación también se hace, ¿no? Pero nuevamente, lo que me atraía a mí era lo que está detrás del comportamiento, lo que sucede aquí en la mente, ¿no? Entonces creo que por eso al final no opté por la carrera de educación, pero sí más adelante lo que hice fue llevar cursos que ayudaran a complementar mi visión, ¿no? De la psicología y con lo educativo, ¿no? Sí, llevé un diplomado, ¿no? Recordé un diplomado y luego la maestría, ¿no? Que era más desde una visión educativa, pero igual creo que me ayudó a complementar y a unir esos dos mundos, ¿no? Y eso es y eso es lo atractivo, ¿no? Ahora, no me acuerdo si me estoy desviando un poco de la pregunta, pero de alguna manera, lo que hizo que yo siguiera es eso, ¿no? O sea, el tema de qué está detrás del comportamiento de las personas, cómo puedo potenciar el desarrollo de las personas con ese conocimiento, ¿no? Y por eso es que, en mi caso, al inicio opté por lo social, ¿no? Por eso es que yo soy, mi título es, soy licenciada en Psicología Social y trabajé en recursos humanos, ¿no? En gestión humana por algunos años, pero ahí, e incluso, o sea, durante esos años, el bichito de lo educativo siempre estuvo allí, ¿no? Porque incluso recuerdo que mi experiencia laboral dentro de la consultora en la que trabajaba, salió una convocatoria interna para facilitadores, ¿no? Para facilitadores de las capacitaciones que querían justamente ellos lanzar como servicio. Yo postulé, ¿no? Fui seleccionada, ¿no? Y me capacitaron para eso. Entonces, nuevamente estaba ahí ese bichito de lo educativo, de lo formativo, y que fue tomando más fuerza conforme fueron pasando los años, ¿no? Entonces, sí, disculpa, me emociono cuando hablo de lo educativo y de cómo ha sido mi Está trayectoria, súper bien. pero más o menos fue así, ¿no? O sea, resumiendo un poquito, lo que me atrajo más que todo es esto, ¿no? O sea, el qué está detrás del comportamiento y cómo ahora en lo educativo yo lo puedo aplicar, ¿no? Qué está detrás del aprendizaje y cómo con ese conocimiento puedo conseguir una experiencia de aprendizaje. Hubo mucha proactividad de tu parte, Katy, al ir buscando estos diplomados, ir viendo, por ejemplo, irte metiendo a los cursos de derecho, o más bien tuviste una guía, un mentor, alguien que te dijera, oye, te recomiendo hacer esto y aquello. Eh, Cuando tuve esta duda existencial que te mencioné hace un momento a los 19 años, me acuerdo que, claro, en el último semestre yo estaba yendo al servicio psicopedagógico, que ahora tiene otro nombre, y fui, ¿no? Y ahí, claro, hay una psicóloga educacional, ¿no? Y de hecho la psicóloga me dijo, ¿por qué no vas a las clases? O sea, cuando yo le dije, tengo esta duda, no sé qué hacer. Me dijo, ¿por qué no te metes a las clases no? Te metes ahí de luna libre a las clases y te fijas, ¿no? Por ahí puedes tener como una visión más cercana de lo que se puede hacer. Entonces dije, ah, ya, ok. Entonces ese consejo me pareció muy valioso, la verdad. ¿Y para qué? La verdad es que me permitió comparar, ¿no? Y contrastar. Yo ya estaba estaba adelantando un curso en la carrera y a la par de hacer esto fue como, ok, ya, listo, sí, ya. Eso acá definitivamente no va por mío y va por este lado. De ahí después, en realidad, cuando decidí ser docente, ¿no? Que fue 5 años después de haber egresado, en realidad, no, ahí sí fue más proactividad mía. Quería estar preparada, o sea, sí tenía la preparación, porque nuevamente creo que los psicólogos tenemos herramientas, pero pero sí quería tener más herramientas, ¿no? Porque educar es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, sí es importante saber cómo diseñar una experiencia que justamente termine en un aprendizaje, ¿no? Creo que hay una responsabilidad enorme. Entonces dije, oye, me requiero hacerlo bien, ¿no? Entonces dije, voy a llevar un diplomado, entonces llevé un diplomado de formación y capacitación y luego decidí llevar la maestría, ¿no? Entonces ahí sí debo decir que fue más proactividad mía de querer tener las herramientas necesarias para poder ejercer el rol, ¿no? De docente y como también ya había decidido
tomar este camino de ya enfocarme más hacia al diseño de experiencia de aprendizaje, pues también tener más herramientas para ese camino, ¿no? ¿Qué habilidades crees que son esenciales para tener éxito en tu campo profesional? No sé si te quieres enfocar como a la psicología social general o nos das un zoom a la parte educativa. Mm, Bueno, creo que independientemente del campo de acción, sea un psicólogo social, sea un psicólogo clínico, sea un psicólogo ocasional, algo que cualquier psicólogo necesita como habilidad es la empatía. Nosotros trabajamos con personas, ¿no? Entonces sí es importante poder conectar con ese ser humano o con ese grupo de personas, ese grupo de seres humanos, y a partir de eso, pues acompañarlo, no sea en el campo de acción que sea, ¿no? En mi caso, en el ámbito del diseño de experiencia de aprendizaje, en el ámbito docente también, el conectar a mí, o sea, me permite poder identificar qué necesitan las personas, ¿no? O sea, estar atenta a lo que necesitan, eh, sí, ¿no? Es identificar sus necesidades. O cuando consigo, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje, si tengo muchos recursos o materiales para un tema, ¿no? Como me pasó hace no mucho, dije, ok, este tema es muy interesante y tengo un montón de recursos, dije, hey, aguanta, ¿no? O sea, vamos a dosificar, ¿no? Porque la idea es poder lograr que se alcance el objetivo, que los chicos y chicas aprendan sobre, en este caso era un tema sobre estrategias de regulación emocional, energía. O sea, la idea no es abrumarlos, ¿no? Sino más bien que se aprenda. Entonces dije, ok, o sea, aquí la empatía me llevó a seleccionar y priorizar aquellos recursos y algunos otros los puse como material complementario, por ejemplo. ¿No? Dije, ok, si alguien quiere profundizar un poco más, ahí está el material complementario disponible para los estudiantes. ¿No? Entonces, eso, ¿no? O sea, creo que, o sea, acá hay como dos cosas, ¿no? La empatía y nuevamente el pensar en los procesos involucrados a la hora de aprender, las emociones a la hora de aprender, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eso me parece clave, ¿no? La empatía, la capacidad de análisis, ¿no? O sea, los psicólogos también, pues al trabajar con personas y las acompañamos, también tenemos esta capacidad de poder ver un poquito más allá eh, en ese contexto, ¿no? Tampoco quiero decir que analizamos todo el tiempo, pero sí cuando pues sucede, pues es, ok, como ver más allá y hacer las preguntas también, ¿no? Ahorita me puedo pensar cuando eh, hacemos acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Que en mi caso, en mi rol docente también me ha tocado hacerlo, ¿no? Entonces, y hacer las preguntas, ¿no? Estar atento, escuchar activamente y nuevamente conectar. O sea, creo que eso es básico para cualquier psicólogo, poder empatizar y conectar con las personas, ¿no? Y no olvidar que tienes un ser humano al frente o un grupo de personas, un grupo de seres humanos al frente. Y que tú también eres un ser humano y que con todos los recursos que tienes a la mano también haces lo mejor que puedes para acompañar, para enseñar, para diseñar, etcétera, no sé, en el campo de acción que estés, ¿no? ¿Cómo dirías que un jovencito de 16 o 17 años identifica que es empático o que tiene capacidad de análisis? Porque puede ser que te escuchen y digan, no, no sé cómo hacer eso, cómo identificar si lo tengo o si lo desarrollo a lo largo de los años. En realidad son habilidades que podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo. Eh, no necesariamente eso se nos enseña en el colegio, ¿no? Entonces, sí es algo que vamos desarrollando con el tiempo. O sea, así como es algo que también a veces le digo a mis estudiantes, ¿no? Así como practicas para tus cursos de matemáticas, tus cursos numéricos, esto también se entrena, ¿no? La asertividad, la empatía, la capacidad de análisis se va entrenando. Pero creo que también pueden haber algunas claves que te pueden hacer notar eh, que tienes esta capacidad de empatizar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes esta preocupación genuina de cómo se siente una persona que está a tu costado, un amigo, una amiga, o incluso, o sea, cuando ves las noticias, ¿no? Y si, o sea, y ves que una noticia que te impacta, te dices, oye, pero me indigna esto, por qué no se pueden hacer diferentes las cosas, ahí también me dice que hay una señal de empatía, ¿no? O sea, de que sí te importa lo que sucede en tu contexto, ¿no? Y que
en la carrera que elijas, bueno, en este caso psicología, también puedes aportar al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son señales de que, ok, acá sí hay una posibilidad de sensibilidad importante y que vas a seguir desarrollando en la carrera, pero que a la vez también intencionalmente tú busques desarrollarla, ¿no? Sí, o sea, que también intencionalmente busques desarrollarla, sí, o sea, estar atento, ¿no? Estar atento a las mismas experiencias que vas teniendo, no solo en la misma carrera, sino en el día a día, ¿no? En tu rol de estudiante, ¿no? Cuando trabajas en equipo, por ejemplo, la empatía también es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te desenvuelves en equipo? ¿Cómo ejerces tu rol? ¿Eres muy duro o sí eres flexible? No sé, creo que por ahí pueden haber algunas señales, algunas claves que puedes ahí ir desarrollando intencionalmente esta habilidad de empatía. Y la capacidad de análisis, pues en verdad también creo que en los mismos cursos que vamos llevando van estimulando también esa capacidad de análisis. Ahí es importante poder también tomar conciencia de, oye, cuando estoy estudiando, o sea, cómo estudio, qué hago, qué me funciona cuando estudio un tema, cómo veo que mi capacidad de análisis está siendo suficiente o no, no sé, no hay todas estas preguntas, ¿no? Y aparte de eso, pues ir haciendo ajustes. Es eso, pero esto es intencional, ¿no? O sea, es como tú mismo haciéndote esas preguntas, ¿no? Lo que en psicología llamamos metacognición. ¿Y cómo relacionas esta capacidad de análisis, por ejemplo, con lo que dije sobre ti al inicio, del uso de las herramientas de tecnología? Porque Ujú. mucho se habla de que la inteligencia artificial puede reducir esa capacidad de análisis Mm. o el sentido del crítico, porque en muchas ocasiones lo usamos como leer, copiar, pegar y darlo por hecho, darlo como una verdad. Sí, pues yo creo que allí nuestra capacidad, sí es cierto que la IA nos da, o sea, sí nos facilita el trabajo, es cierto, o sea, pero yo creo que es importante verla como una asistente, ¿no? O sea, para mí es una asistente, ¿no? Me facilita el trabajo operativo, pero en realidad la que toma las decisiones soy yo, ¿no? Entonces, la IA me puede ofrecer una solución interesante y todo, pero yo la leo y la analizo y conociendo mi contexto, o sea, el contexto en el cual, por ejemplo, si estoy diseñando una experiencia de aprendizaje, ¿no? Digo, ok, a ver, proponme una experiencia de aprendizaje, tenga tal objetivo, son tales estudiantes, de tales edades, ok. Me manda una propuesta y yo la leo y la analizo. Ahí también está mi capacidad de análisis y pensamiento crítico, ¿no? Digo, ok, esto de aquí, bacán, esto sí va porque sí, justo y conversa con el objetivo que yo tengo definido, yo conozco a mis estudiantes, sé qué características tienen, ok, sí, esto sí va. Esto acá no, está muy complejo, esto sí no va y así yo voy seleccionando. Entonces ahí ese es el valor, o sea, ahí está lo humano, ¿no? O sea, la IA me facilita el trabajo operativo, pero finalmente nosotros como seres humanos, justo hace no mucho fui a un foro de eso, ahí está nuestro valor agregado, ¿no? O sea, nuestras habilidades humanas, la empatía, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ahí vamos discerniendo y eligiendo, tomando decisiones, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí entran también estas habilidades cuando usamos IA. O sea, no está mal usarla, ¿no? Pero sí tener como presente esto del pensamiento crítico, de la empatía y estas otras habilidades que son humanas, pues, ¿no? Que son las que justamente nos dan nuestro valor agregado como personas, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta. No, sí, de hecho yo creo que es un gran ejemplo el que tú has dado, el de tú planificas un proyecto educativo, una actividad y tú misma vas como tomando lo que te sirve y descartando, ¿no? Entonces Sí, eso, yo creo que con más experiencia, con IA, porque al inicio, como siempre, igual que el Internet, cuando salió era como muchos riesgos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a usarla de forma moderada, adecuada, como un asistente, como tú lo dices, y no reemplazando todo nuestro pensamiento y nuestro análisis, ¿no? claro, totalmente, ¿no? O sea, esa sería la idea y de hecho creo que ahí también en el campo educativo hay esa responsabilidad, creo yo, de poder enseñar cómo usarla
con este sentido crítico, ¿no? O sea, de no satanizarla, pero sí usarla con un sentido crítico y con responsabilidad, ¿no? Claro. Katy, una pregunta que me llegó como del público, por decirlo así. ¿Cómo ves tú la demanda de psicólogos en el Perú? Mm, Pues yo creo que es una carrera que, o sea, no tengo data exacta, pero sí es una carrera que ha ido creciendo, ¿no? De hecho, la pandemia eh, hizo que la demanda en salud mental fuera, en todo caso, mucho más consciente, ¿no? Entonces, los psicólogos hemos tomado mucho más fuerza en ese sentido, ¿no? Y en el caso del campo educativo, pues también hay una demanda interesante, ¿no? O sea, yo veo ahí algunas ofertas laborales donde justamente se piden psicólogos que también, o sea, dentro del perfil, o sea, también está ahí la carrera de psicología como posibilidad para que trabajen como diseñadores instruccionales o diseñadores de experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay una necesidad, ¿no? O sea, las mismas empresas se están dando cuenta que pues necesitan a una persona adentro que estratégicamente pueda diseñar una experiencia que contribuya justamente al core de negocio y todo eso, ¿no? Entonces sí es una carrera que está creciendo, ¿no? Es una carrera que sigue creciendo, creo yo, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, y que es necesaria en realidad, ¿no? O sea, la salud mental, como te digo, ha tomado bastante fuerza y ahí los psicólogos, pues, tenemos un trabajo muy importante. Entonces sí, hay una demanda y sí, yo animaría a que estudien la carrera. Este, sí, como toda carrera tiene sus desafíos, evidentemente. Depende del campo de acción también pues tocará tener desafíos distintos, es cierto, ¿no? Pero siempre uno se puede agenciar, ¿no? Justo conversaba hace un par de días con un estudiante que quiere ejercer el campo de la psicoterapia y claro, o sea, en el campo de la psicoterapia es un campo de trabajo independiente, ¿no? Y de uno mismo agenciarse y buscar, ¿no? El propio trabajo, ¿no? A diferencia quizás de otros campos de acción, como por ejemplo el organizacional, que si no quieren ser independientes, o sea, tienen la posibilidad de postular a organizaciones, a empresas y empezar, muchas veces empieza en selección, ¿no? Pero en realidad selección no es lo único que nosotros los psicólogos, los que se dedican a psicología organizacional, pueden hacer, ¿no? O sea, también están esos otros campos de acción como la capacitación, el clima laboral, la gestión de talento, ¿no? Etcétera, ¿no? Y tener esta visión estratégica. Entonces, sí, sí, es una carrera que creo yo sigue, ha tomado mucha importancia en estos últimos años y que de hecho tenemos un valor agregado que dan, ¿no? Claro, además como dijimos al inicio también tienen muchas como campos de trabajo que no necesariamente son el típico que tenemos en mente, el psicólogo clínico como que es el que más asociamos, Ajá, ¿no? el terapeuta, sí, sí, siempre es lo primero que se les ocurre a las personas cuando por ahí te preguntan, ¿qué eres psicólogo? ¿No? Y ojo, no soy terapeuta, me dedico a esto, otro, ¿no? Y en realidad sí, o sea, cuando uno ya está dentro de la carrera, te das cuenta que en verdad el campo de acción de la psicología es muy, muy amplio. Podemos dedicarnos, podemos trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Y yo creo que también hay una posibilidad importante de trabajo, ¿no? Claro. Katy, entre la mezcla de la psicología y la educación, ¿encontraste tu porqué? ¿Cuál es la razón que te motiva a levantarte cada día y dedicarte a tu trabajo, a tu profesión? Ay, sí, lo fui descubriendo en el camino, la verdad. No, no es algo que yo haya descubierto a los 16, 17 años, ¿no? O sea, definitivamente no fue todo un camino. Y sí, me di cuenta que mi propósito es acompañar a otros a potenciar su talento. La verdad es que eso me encanta. Cuando lo veo, por ejemplo, cuando lo veo en mi rol docente, wow, o sea, es el mejor pago que puedo recibir, ¿no? Cuando veo que un estudiante puede, no sé, pues toma conciencia de algo importante para él o para ella, ¿no? O que va desarrollando determinadas habilidades, o sea, wow, cuando veo eso dices, mi trabajo está hecho. ¿No? Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? Me gusta ese es mi propósito, ¿no? Poder acompañar a otros a potenciar su talento o a darse cuenta que lo tienen y por ahí a veces no se dan cuenta, ¿no? Que a veces también pasa, ¿no? Eso para mí es la mejor recompensa que puedo recibir, ese propósito por el cual me gusta trabajar como docente y a la vez también trabajar en el diseño de experiencias de aprendizaje. Genial, me encanta. Porque como dijiste,
y lo tratábamos en un capítulo anterior, pero con el nombre de Ikigai. Esto es algo que se va construyendo y tú te vas dando cuenta también cuál es tu propio valor, o sea, tú, qué talento brindas tú al resto, que eres buena, te gusta y encima aporta al mundo. Además, obviamente tienes un trabajo por el cual recibes una remuneración, entonces como que todo juega a favor para que estés súper satisfecha con tu trabajo y no sea simplemente un trabajo para obtener dinero, que es válido, pero es mucho más satisfactorio el tener el pack completo. Claro, sí, de todas maneras, sí, 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 fue un camino, ¿no? O sea, justo como mencionaste un momento, no, definitivamente, yo cuando elegí la carrera no lo tenía claro, o sea, yo elegí primero la universidad, pero ahí poco a poco, en ese viaje de autoconocimiento que vamos haciendo a lo largo de la vida, me fui dando cuenta y dije, esto es, o sea, esto es lo que me mueve, ¿no? Y esto es lo que me lleva a seguir trabajando, como psicóloga, diseñadora de experiencia de aprendizaje y también en el ámbito como en el rol docente, ¿no? Claro. Katy, si pudieras viajar en el tiempo y retrocedemos a Katy de 15, 16, 17, no sé, cuando te toca elegir la carrera, ¿qué consejo le darías? Wow. Le diría que no se presione. Sí, le diría que no se presione, que está bien que no lo tenga claro. ¿No? O sea, no tiene que tenerlo claro, ¿sabes? A ver, tienes 15, 16 años, estamos todavía en fase de exploración, ¿no? Entonces, tranquila, con calma, ¿no? Pero sí, ve, o sea, si bien es cierto no lo tienes claro, ve explorando por dónde puede ir ese camino, ¿no? Eso es lo que le diría. Y a tu ritmo, ¿no? Sin presionarte, ¿no? Entonces, si por ahí te está interesando algo, pues métete ya sea un curso o alguna experiencia que te ayude a explorar eso, ¿no? Eh, es lo que yo le diría, la verdad. Y le diría, oye, y validaría, ¿no? O sea, dale, no te presiones, tranquila, no tienes que tenerlo claro ahora, pero ve explorando poco a poco y vas a ver que vas a ir encontrando ese camino. Y a la de 19, que estaba toda angustiada de que pues, ya el camino tenía que estar marcado para siempre, le diría, hey, con calma, que el camino no está marcado para siempre, que en realidad se puede transformar incluso, ¿no? Más adelante es válido poder ir como tomando otra ruta, ¿no? Nada está escrito en piedra, así que tranquila. Ahora estás diciendo eso y está bien, y más adelante te volverá a hacer la pregunta si ese camino en quién estás, lo confirmarás o darás un pequeño giro, como en mi caso, ¿no? Hice una suerte de giro en mi carrera y vas a estar bien, vas a estar bien, ¿no? Entonces eso es lo que le diría, ¿no? Sí, y que es natural, los cambios son naturales, son parte de la vida. Claro. Katy, estamos llegando al final de la entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por haber compartido tu experiencia personal, que esa es la idea del podcast, que vayamos recogiendo experiencias en las que no hay un solo camino para elegir la carrera. Como tú dijiste, lo tuyo fue por descartes. Hay personas que también se dejan guiar por un profesor o por el ejemplo de la familia. Entonces, muchísimas gracias por participar y te voy a dar un minuto si quieres dejar unas palabras de cierre o de repente algún contacto tuyo, porque me imagino que como tienes experiencia con los jóvenes, de repente alguno te quiera contactar por LinkedIn o algo. Ujú. Bueno, sí, me encuentran en LinkedIn como Catherine Montesa. Ahí, bueno, me pueden escribir, yo con gusto ahí les puedo responder cualquier duda. Y decirles, es lo mismo que les digo a mis estudiantes, que no tienen que, o sea, sí es cierto que a veces sentimos esa presión y la entiendo, en verdad, ¿no? Porque yo entiendo la presión que podemos sentir de tener que elegir algo, ya, ¿no? Y, tranquilos, ¿no? O sea, ve, si está dentro de ti, también eso también depende mucho de las realidades, ¿no? Si dentro de tus posibilidades está poder explorar, está bien, ¿no? O sea, tómate el tiempo que necesites para poder explorar, ¿no? O sea, no tienes que tomar una decisión ya pronto, ¿no? Pero nuevamente yo sé que esto también depende mucho de las realidades que tienen los jóvenes, ¿no? Y que igual también si hay algo que, bueno, si por ahí sí tienes que tomar X decisión porque pues
la realidad y el contexto pues te dice que tienes que tomar ese camino, recuerda que también puedes ejercer aquello que te gusta, este, también en otros espacios, ¿no? O sea, no solo el trabajo es el único lugar donde puedes hacer realidad tus sueños, ¿no? Entonces, eh, eso, sí, o sea, les diría eso, ¿no? Les diría eso y con calma, paciencia, sí, y validando lo que sienten, ¿no? O sea, y nuevamente y entiendo como que a veces nos sentimos así, pero poco a poco vas a ir encontrando ese camino, ¿no? Y eso. Y les mandaré un abrazo fuerte también, porque sé que es una etapa un poco compleja. Sí, sí, es una etapa difícil. Y como tú dices, dependiendo de la situación, eh, es recomendable ir probando, ir pensándolo con tiempo también, ir preguntando, ir buscando perfiles por ahí para Eso. preguntar. Sí, totalmente. Eso también ayuda, ¿no? O sea, si puedes preguntar a personas que conoces o algún profe, ¿no? O sea, los profesores también ahí estamos disponibles, ¿no? Entonces, si por ahí hay un profe que enseña un curso que te llama la atención, pregúntale, ¿no? Acércate y pregúntale qué es lo que, o sea, en qué trabaja, cómo es su trabajo, cómo es su día a día, qué ha estudiado, ¿no? Eso también ayuda mucho o ir a algún evento, ¿no? de la carrera que por ahí te está llamando la atención, ¿no? Ir a escuchar, a ver qué es lo que hacen. O sea, ir buscando esos espacios como para ir explorando, ¿no? O sea, creo que son espacios de poco riesgo, ¿no? O sea, preguntarle a un profe o a una profe, o sea, ¿no? Vas y lo buscas y le preguntas, ¿no? Al término de la clase, quizás, o ir a un evento, ¿no? O preguntarle a un compañero que ya está por terminar la carrera también, ¿no? Y cómo le va, o sea, cómo se siente ya con el término de la carrera, ¿no? En general, todas las curiosidades que tengan, ¿no? O sea, creo que eso está bueno como ir con esa actitud curiosa, ¿no? De ver, ok, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo es esta carrera? Yo creo que ahí hay esas opciones, ¿no? Para poder seguir explorando el mundo laboral que por ahí les interesa. Sí, y LinkedIn también, TikTok, bueno, no sigo mucho en TikTok, pero imagino que también tengan profesionales que crean contenido ahí. Pero LinkedIn también es una plataforma interesante donde pueden conectar con profesionales del campo de cine, que piensan volver, ¿no? Entonces por ahí también pueden conectar y preguntar y de esa manera también saber. Es lo que podría decir, ¿no? Con calma y buen humor, con paciencia y buen humor, poco a poco vamos encontrando nuestro camino. Muchísimas gracias, Katy. Estamos terminando la entrevista. Que tengas una excelente tarde en Perú. Gracias a ti también. Gracias por la invitación, Ana Paula. Un gusto.